Buenas, ¿cómo están? Aquí les dejo este video para compartirles acerca de la actividad de esta semana. El tema de discusión de esta semana tiene que ver con la reapertura de los comercios, principalmente aquí en Dallas, pero es una situación que se está dando en todo el mundo, es decir, con toda esta situación de la cuarentena por el coronavirus. La mayoría de los países tienen el mercado laboral cerrado, entonces muchas personas están sin trabajo y todos están ahora considerando las opciones o las formas de abrir nuevamente el ámbito comercial para que la gente pueda volver a sus trabajos, aunque sea no todos, pero parte puedan volver a sus trabajos, ¿no? Entonces, es un tema que es sumamente importante porque afecta a muchas personas, ¿no? Entonces, quería que consideraran algunas situaciones diferentes, algunos pensamientos diferentes, porque cuando estamos considerando un tema, muchas veces nos dejamos llevar por el ruido que hacen ciertas personas que les gusta llamar la atención, y protestar y reclamar y exigir cosas, y muchas veces no se consideran todas las diferentes situaciones que implican un acontecimiento que afecta a toda la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero para marcar es de que, bueno, estamos con esta situación de cuarentena por una cuestión del virus, del coronavirus, y la alta propagación que ha tenido de que muchas personas han sido infectadas por este virus y hay muchos muertos. Entonces los gobiernos han promovido esta situación de cuarentena para que haya un distanciamiento social o corporal más bien, donde personas no tengan mucho contacto con otras personas para así evitar que los contagios, ¿no? Ahora, eso no es nada nuevo y eso funciona con cualquier enfermedad, ¿no? Es decir, el asunto es, cuanto menos contacto tenga con otras personas, menos riesgo tengo de otro tipo de enfermedades, ¿no? Ya sea gripe, sida, coronavirus o cualquier otra enfermedad de contagio, va a ser evitado con cuanto menos contacto tenga con otras personas. Ahora, el problema con eso es que la solución no es irse a vivir solo en una montaña, ¿no? Es decir, muchas personas optan por esa solución de irse a vivir solos a un lugar aislado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una solución, por un lado, más saludable, pero que tiene otra cantidad de problemas, ¿no? Y la realidad es que no fuimos creados para estar solos. Necesitamos, por naturaleza, necesitamos compañía de otras personas, ¿no? Entonces, el tema de la cuarentena es una cuestión de que simplemente ayuda a evitar cualquier otro tipo de contagios de cualquier enfermedad que sea contagiosa, ¿no? Entonces, esta consecuencia, esta situación de la cuarentena lleva a que muchas personas hayan quedado sin trabajo, ¿no? Y ya van 3 semanas, 4 semanas sin trabajar y se hace difícil. Muchos han recibido ayuda económica del gobierno, pero otros no. Entonces hay muchísimas personas que no han recibido, por diferentes motivos, no han recibido ayuda económica del gobierno y no pueden conseguirla, o no pueden hacer nada al respecto. Entonces, toda esa situación genera un gran problema. ¿Qué va a pasar con todas esas personas si sigue la cuarentena y esas personas siguen sin poder trabajar? Entonces, ¿hasta cuándo una sociedad va a permanecer pasiva o pacífica cuando tiene hambre, ¿no? Entonces, la realidad es que hay muchas familias que están pasando situaciones económicas muy serias, donde el hambre está llegando y, bueno, la gran pregunta, ¿hasta cuándo la situación va a continuar pacífica o van a comenzar incidentes sociales en búsqueda de comida, ¿no? Entonces, eso es algo que ha pasado muchas veces en muchos lugares, por muchas situaciones diferentes, donde comunidades se levantan a manifestar
a manifestar contra el gobierno, en contra de lo que está pasando, y aprovechan a robar, a destruir diferentes cosas, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que ve el gobierno, que no lo menciona, es ese riesgo de una crisis social por un problema económico y de hambre causado por el coronavirus. Entonces, la opción parece ser justamente abrir el campo laboral para que muchas personas puedan regresar a sus trabajos. Entonces, eso ayudaría a que no sea tanta la gente que está en necesidad, ¿no? Y bueno, cuanto más gente trabajando haya, entonces también hay más personas que están dispuestas a colaborar con los necesitados, ¿no? Entonces, es una forma de ayuda, ¿no? Entonces, por ese motivo, el levantar la cuarentena parece ser una solución. El problema es que el levantar la cuarentena hace que mucha gente regrese a sus lugares de trabajo y empiece a tener contacto con muchas otras personas. Entonces, el problema es que si partimos que aquí en Estados Unidos el primer caso se dio en enero, más o menos aproximadamente, aunque hay discrepancia con la fecha real del primer caso de coronavirus aquí en Estados Unidos, pero el punto no es ese, el punto es de que si consideramos un primer caso aquí en Estados Unidos en enero y llegamos al día de hoy, abril, finales del mes de abril, ya con los miles de personas infectadas y miles de personas muertas aquí en Estados Unidos por causa del coronavirus. Entonces, si empezamos en un caso 1, un primer contagiado, y llegamos a miles de contagiados, ¿qué pasará cuando se reabra el comercio y todas las personas que están contagiadas, que no lo saben, porque tengamos en cuenta de que cada día aquí en Estados Unidos se descubren unos 20.000 casos nuevos, ¿ok? Un poco más, un poco menos, pero por un promedio de 20.000 casos nuevos, ¿ok? Y teniendo en cuenta de que una persona puede demorar hasta 14 días en presentar los síntomas. Quiere decir de que una persona que se presenta hoy con síntomas puede haber estado 14 días en contacto con otras personas y haber producido contagios a otras personas sin saberlo, ¿no? Entonces, el asunto es, si teníamos un caso 1 y llegamos a los números que tenemos hoy, ¿qué pasará con los miles de casos que están contagiados y que todavía no han sido detectados? ¿Qué pasará cuando esas personas vuelvan a sus trabajos, ¿no? Entonces, eso llevaría a que aumente muchísimo la cantidad de personas infectadas o contagiadas y aumente muchísimo el número de personas en los hospitales. Entonces el sistema médico colapsaría porque no da abasto para atender a tantas personas, ¿ok? Entonces no solamente la situación de enfermos en camas de hospital, sino con los respiradores que se necesitan para que estas personas puedan hacer un tratamiento que pueda llevarles a una curación. Entonces, el gran problema es de que si no se reabre el comercio, puede haber una crisis social, ¿ok? Si se reabre el comercio, va a haber una crisis sanitaria aún mayor, porque van a haber muchos más infectados. Entonces tenemos problemas por los dos lados. Ahora, hay otro problema que se da, que es una crisis humanitaria, en el sentido de que hay muchas organizaciones que simplemente por ir contra el gobierno, y no importa el país que sea, están reclamando la liberación de los presos, ¿no? Ahora, tenemos que partir por un punto. Si están presos, por algo es, ¿no? Entonces, si uno le pregunta a cualquier preso, el preso le va a decir que es inocente. Entonces, sí se sabe que hay muchos presos que están presos por una causa injusta, porque el sistema falló de una forma injusta y personas inocentes están presas. Sí, es cierto, eso se reconoce, pero son la minoría. La mayoría de los presos que están presos es porque algo contra la sociedad hicieron,
Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace un reclamo así masivo, con marchas, manifestaciones pidiendo la libertad de los presos porque están en riesgo de contagiarse, ¿no? Y en riesgo de que, bueno, si en una cárcel sería un lugar muy fácil para que muchos presos se contagien y mueran, ¿no? Pero entonces el asunto es en que entramos en un tema ético. ¿Sería justo, sería correcto liberar a los presos para evitar un contagio masivo y posible muerte de los presos? ¿O tendrían que cumplir su condena en el lugar o ver la forma en que cumplan su condena? Entonces, ¿cuánto tiempo pasaría para poder desarrollar un sistema político justo o relativamente justo que considere esta posición o esta situación de cómo darle cierto tipo de libertad condicional a las personas que están actualmente presas para evitar el contagio? Y entonces, ¿a quiénes serían beneficiados? ¿Se dejaría libre a todos o simplemente dejaría libre a algunos? Y entonces de ahí pensamos, bueno, ¿y a quiénes se dejaría libre? ¿Se dejaría libre a los asesinos o se dejaría libre solamente a aquellos que tienen faltas menores? Entonces el problema es, ok, el asesino tiene menos derechos humanos que alguien que tenga un crimen menor de, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo. Entonces tiene menos derecho a salir de la cárcel para evitar contagiarse del coronavirus, ¿no? Entonces tenemos un gran problema ético. ¿Cómo diferenciamos a quienes se dejaría salir y a quienes no? ¿O se dejaría libre a todos? ¿No? Y entonces las calles se volverían a llenar de asesinos, de ladrones, de violadores, de golpeadores, de una cantidad de gente que está presa porque lo merecen, por sus malas acciones contra la sociedad, ¿no? Entonces, esas personas que salen libres, ¿a dónde irían a vivir? ¿Dónde trabajarían? ¿Cómo conseguirían comida? ¿No? Entonces se plantea una cantidad de nuevas situaciones de que si sumamos a miles de personas que pueden estar con una situación de hambre por no tener trabajo, por la situación del coronavirus, y que pueden estar con hambre y pueden estar pensando o considerando la situación de salir a robar comida para darle de comer a los hijos. Si le sumamos a eso la cantidad de asesinos, violadores, golpeadores que puedan quedar en libertad, ¿en qué se convertiría la sociedad? ¿En qué quedaría todo? ¿No? Ahora, con esto no quiero decir que mi opinión es no hacerlo. Simplemente estoy abriendo una pregunta ética de cómo se manejaría el tema, ¿no? De aquí, si se dejaría libre a todos o a algunos, cómo. Entonces, es muy fácil hacer ruido y reclamar y pedir la liberación de todos. Pero el asunto es de que eso implica una cantidad de situaciones sociales que pueden afectar a todos. ¿Okay? Entonces, bueno, quería dejarles estos puntos para pensar, para considerar, ahora que vamos a estar con esta etapa de la reapertura laboral en diferentes ciudades, diferentes países, y entonces quería dejarle esto para considerar. ¿Okay? Cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y acciones, y la realidad es que el futuro depende de lo que cada uno haga, ¿no? Más allá de la fe que cada persona puede tener y desarrollar, eso está directamente relacionado también con lo que uno haga. ¿Okay? Si la persona considera que, bueno, ahora se levantó la cuarentena, entonces vámonos de fiesta. Ok, no se aprendió de nada y dentro de poco vamos a estar con una plaga o una pandemia mucho mayor de la que tenemos ahora, ¿no? Sí, como hemos visto, un par de días de calor, el fin de semana de calorcito y las playas se llenaron de gente.
¿no? Ok, bueno, no se aprendió y se va a seguir el contagio. Entonces, esta pandemia, la única forma de cura es la actitud de cada persona en el cuidado personal y en el cuidado que tiene hacia otras personas. Mientras no haya una medicina, mientras no haya una vacuna, la única forma de cuidarse es cuidarse a uno mismo y cuidar a los que están alrededor de uno. Pero, nuevamente, cada uno es libre de pensar y de hacer como quiera, pero también es responsable de su forma de actuar y tiene que ser responsable, o mejor dicho, saber las consecuencias que sus actos van a tener. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Así que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace sabiendo que va a tener que sus acciones van a tener consecuencias. ¿Ok? Simplemente quería dejarle esto es para considerar ahora que estamos enfrentando esta nueva situación. ¿Ok? Bueno, adiós y que pasen bien. Bye bye.